Como decía don Juan Carlos, el título del mensaje que he puesto, ¿cierto?, se llama Sana Doctrina, Palabra de Vida. Quise ponerle sana doctrina, ¿cierto?, porque hace un tiempo, un par de años atrás, apareció un mensaje, un mensaje escrito, ¿cierto?, en el comunicado, ¿cierto?, que hablaba que en la Biblia también podemos encontrar otros tipos de doctrinas que no necesariamente son las correctas o son las que debemos aferrarnos y que debemos tener cuidado, pero de lo que quiero hablar hoy día es de la sana doctrina, que es finalmente la que es la palabra de vida. Entonces, cada uno de nosotros, ¿cierto?, a lo mejor en lo personal me pasa o me pasaba, ¿cierto?, cuando uno escucha la palabra doctrina, uno puede pensar, ¿cierto?, en un alto de papeles, ¿cierto?, en códigos, en libros por descifrar, ¿cierto?, en una cantidad de folletos que leer, horas de estudio y cosas semejantes, y a veces se puede tornar, ¿cierto?, o parecer un tema árido, difícil de digerir. Y a veces, por esto que sea difícil de digerir, ¿cierto?, difícil de tratar, difícil de escuchar, de entender, tratamos de evitarlo, ¿cierto? Mejor pasamos a otro tema más fácil. Y de hecho, estaba leyendo en el Diario Mural que dice, aparte de los boletines, ¿cierto?, hay un recorte que pusieron de una definición de un lenguaje cristiano. No me lo aprendí de memoria, ¿cierto? Lo leí una vez, el nombre del diccionario, ¿cierto? Pero decía zona de confort. Y dice el lugar donde te sientes cómodo y es la excusa principal para no avanzar, para no crecer, para no cambiar. Quedarse donde uno está, en la zona de confort, ¿cierto? Entonces yo entiendo que la invitación del letrero, y al igual que me recuerdo de una clase que don Gabriel García nos dio a los jóvenes hace un tiempo atrás, un par de años atrás, donde nos invitaba a salir de la zona de confort para descubrir nuevas cosas. También lo que yo digo acá es salir de la zona de confort, de quedarse en los temas que son menos áridos para poder descubrir, ¿cierto?, el mundo a lo mejor de nuevos conocimientos que podemos advertir dentro de las doctrinas. Yo a muchos he escuchado decir, más en personas que no son de la iglesia, sin lugar a dudas, pero he escuchado decir, ¿cierto?, acerca de doctrinas, cuando uno quiere hablar, dice, no importa mucho lo que nosotros creamos. No importa mucho lo que nosotros creamos. Total, Dios cubre multitud de pecados. No importa lo que creamos, ¿cierto? Dios cubre multitud de pecados. Otros dicen, no importa mucho lo que creamos, total, lo más importante es ser buena persona. Eso es lo más importante, ser buena persona. Y otros he escuchado decir, ¿cierto? No importa lo que uno crea. Total, lo más importante es ser sincero, es tener un corazón sincero. Ser buena persona, y eso sí que es importante. Entonces, lo que uno cree o lo que nosotros estudiamos, ¿cierto? No importa mucho. Y entonces la pregunta para cada uno de nosotros, ¿importa realmente lo que creemos? ¿Importa realmente lo que creemos? Yo no sé si ha escuchado hablar últimamente de un tema de ecumenismo, que es la unión, ¿cierto?, de todas las creencias, podríamos decir. De un tiempo a esta parte se han estado de moda, ¿cierto?, en boga, y las personas hablan vez tras vez más acerca de esto. Hay encuentros de líderes religiosos alrededor del mundo que se hacen, que son noticia mundial, donde se está mirando desde lejos, ¿cierto? Yo no puedo decir que esto va a ocurrir el próximo año, pero es una mirada, ¿cierto?, que se está viendo de la unión de todas las creencias. De hecho, en la época que pude estar en ABC, ¿cierto?, había un sticker que algunos vehículos tenían pegado, ¿cierto?, como el vehículo que manejo, ¿cierto?, tiene pegado atrás un sticker de Beyond Today. Otros andaban trayendo un sticker que ustedes lo pueden buscar después por internet, ¿cierto?, en imágenes, y
y es con la palabra coexist. En inglés está, ¿cierto? Coexistir, pero está en inglés, ¿cierto? Y si uno lo busca, ¿cierto? Cada una de las letras está formada por yo aquí lo anoté, la C, ¿cierto? Está anotada por una luna con una estrella, que es un símbolo musulmán. La O es un símbolo de paz. La E es un símbolo, ¿cierto?, que está con el hombre y la mujer, ¿cierto? Esa flecha con esa cruz hacia abajo, ¿cierto?, que habla de dejar que las tendencias sexuales, ¿cierto?, o lo que uno coexistir con aquello, a eso es lo que invita. Luego la X, ¿cierto?, es una estrella de David, ¿cierto?, que algunos usan como símbolo religioso. La S es el símbolo del Yin Yang, refiriéndose, ¿cierto?, a la religión del Medio Oriente, donde está este Yin Yang, no sé si lo han visto, lo negativo con lo opuesto. Y la última, la T, ¿cierto?, es una cruz. Eso lo pueden buscar después o a través de un buscador sencillo, ¿cierto? O yo se lo puedo mostrar aquí, lo que yo dibujé o lo que podemos buscar. Pero la tendencia es que todo el mundo crea lo mismo y que se respeten y que exista lo mismo. Y nuestras doctrinas, nuestro conocimiento, ¿cierto?, de las doctrinas y nuestra consecuencia hacia las doctrinas que conocemos importarán mucho en tiempos finales. Yo los invito a pasar a Apocalipsis 13. Apocalipsis, el capítulo 13. El versículo, aquí está hablando de la bestia, del tiempo del final. Y voy a leer del versículo 6. Y dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado en el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno lo mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y una de las herramientas que se nos han dado, ¿cierto?, en interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces, aquí en el versículo 12 del capítulo siguiente, del capítulo 14, describe qué es la paciencia y la fe de los santos. Dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Dice: los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. En eso hay que tener paciencia. En eso hay que perseverar. Eso es la paciencia, ¿cierto? Cuando uno persevera en lo que uno cree, en lo que uno está convencido, en guardar los mandamientos de Jesús. Y yo quiero aprovechar que estoy hablando de este tema para ir a Daniel, el capítulo 7. Daniel, el capítulo 7, donde también habla de la bestia y de los tiempos finales. En el versículo 23 en adelante dice: y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí las mismas palabras que aparecían en Apocalipsis. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, haciendo alusión a los últimos 42 meses, ¿cierto? 1260 días o 3 años y medio, que sabemos que la bestia va a tener autoridad sobre la tierra para hacer lo que dice acá, ¿cierto? Pensar en mudar los tiempos y cambiar las leyes. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros conozcamos bien cuáles son nuestros tiempos y cuáles son nuestras leyes según este punto de vista? En esto es donde va a ser probada la paciencia de los santos, y la paciencia de guardar estos tiempos y de guardar estas leyes. Pablo escribió en estas llamadas epístolas pastorales, ¿cierto? Las dos epístolas a Timoteo y a Tito se llaman epístolas ministeriales porque Timoteo y Tito eran aprendices de Pablo, y él les escribió estas cartas que están llenas de instrucciones y de amor del verdadero, del amor de Dios, y les escribió estas aclaraciones y estas recomendaciones espirituales muy importantes para que ellos ejerzan estas doctrinas y cuiden de estas doctrinas que les fueron enseñadas por él y a través de Dios. Entonces voy a ir a 1 de Timoteo para leer una de estas instrucciones de Pablo, donde da a entender estas cosas principales e importantes a sus discípulos. Y si estas palabras quedaron en el canon bíblico, ¿cierto? Quedaron resguardadas por Dios para que nosotros las podamos leer hoy en día, es porque son importantes para nosotros también. No son solamente importantes para Timoteo y para Tito. Estas palabras están escritas hoy en día para nosotros. En 1 de Timoteo, el capítulo 4, del versículo 12 voy a leer en adelante. El primer versículo dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí, ¿cierto? Para alentar, ¿cierto? También a los jóvenes, que estas palabras también están escritas para ellos. Si usted está entendiendo, ¿cierto? Si ya tiene edad, leí un par de años atrás el boletín, ¿cierto? Que se hacía para un sitio, una fiesta, donde había una recomendación si llevar o no llevar juego electrónico. Decía así, bueno, si tiene capacidad el joven de poder jugar un juego electrónico, lo más probable es que tenga la capacidad para entender los servicios y para escuchar con atención. Así que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí la palabra enseñanza, ¿cierto? También puede ser traducida como doctrina. Esta palabra que aparece aquí. Entonces, lo que Pablo le dice, ¿cierto?, es que se ocupe de estar atento, ¿cierto?, a la lectura, a lo que se está leyendo. Si el versículo, como decía, ¿cierto?, en el primer mensaje, no lo recuerdo si fue en Don Marcelo o la semana anterior, pero poner atención a lo que se está diciendo, porque en eso está, como dice el título del mensaje, la sana doctrina es palabra de vida. Más adelante, ¿cierto?, el versículo 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Ocúpate en estas cosas. Reitera, ¿cierto? Ocúpate en estas cosas. Y aquí ya no es como una sugerencia, ¿cierto? Y luego el versículo 16, la primera parte dice: ten cuidado de ti y de la doctrina. Ten cuidado de ti y de la doctrina. En 3 versículos, ¿cierto?, lo repite 3 veces. Este cuidado que debemos tener en la doctrina que se nos está enseñando y que se nos ha enseñado durante el transcurso que llevemos, ¿cierto?,
congregándonos en la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué es doctrina? La definición del diccionario, ¿cierto?, de Internet dice es un conjunto de ideas, enseñanzas y principios básicos. O sea, son ideas básicas, enseñanzas básicas y principios básicos. Si le dijeran a usted dónde podría encontrar las doctrinas básicas, los invito a ir a Hebreos, en la parte que no alcancé a leer, ¿cierto?, los versículos anteriores a la introducción que di, de cuando hablaba de que Dios no olvidaba las cosas que uno hacía en su nombre, en el capítulo 6, Hebreos 6. Y este capítulo es lo que conversamos un poco en los anuncios. Esto de ponerle versículos y capítulos a la Biblia es una herramienta para que todos lleguemos rápidamente a la misma letra, ¿cierto? Por tanto, rápidamente lleguemos ahí. Pero no significa que la palabra esté cortada, porque si uno lee el versículo anterior, y los versículos anteriores están hablando exactamente de lo mismo. Y lo voy a leer el versículo anterior para entender el contexto, porque si uno no lee el versículo anterior, ¿cierto?, el versículo 14 del capítulo 5 podría entender otra cosa de este versículo. Dice, pero el alimento sólido, hablando de cosas más profundas o temas más importantes o formas más maduras de alcanzar el conocimiento de Dios, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y esto es reconocer las doctrinas de Dios, no reconocer lo que uno entiende por bien y el mal, sino para discernir, para descubrir lo que Dios nos entrega. Y entonces ahora sí voy a leer el versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esto no quiere decir que hay que olvidarse de lo que va a nombrar a continuación. Dice que otra vez no darle vuelta y seguir otra vez machacando con lo mismo y querer investigar si es verdad o no es verdad lo que va a nombrar inmediatamente, que son los fundamentos de nuestra doctrina. Ahora, cada cierto tiempo creo que es bueno volver a repasarlo y volver a entender y estar convencido de lo que uno cree. Yo cuando escuchaba el mensaje de don Marcelo, una vez escuché a un orador, a un ministro, ¿cierto?, que decía que uno se tiene que hacer 3 preguntas en la vida y constantemente. Me parece que fue don Mario. Y decía, la primera es, ¿creo en Dios? Y estoy convencido de aquello y puedo contestar esa pregunta inclusive sin la Biblia. ¿Creo en Dios? Después, ¿creo en la Biblia? Y creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque una cosa es creer en Dios, ¿cierto? Y saber que la naturaleza, la confección de los átomos, ¿cierto?, el universo, y todo eso tiene que tener un diseñador, y uno creer en Dios, aún sin creer en la Biblia, y después comprobar, y a eso es lo que voy, ¿cierto?, comprobar que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y don Marcelo leía así, Hebreos 11, el versículo 6, para alabar a Dios hay que creer, hay que... Voy a leer el versículo 6 para no parafrasear, dice, porque es necesario, porque es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay que creer en Dios, hay que creer en su palabra y hay que creer. La tercera pregunta que decía era en la iglesia, ¿cierto? ¿Está convencido que esta es su iglesia? ¿Que usted cree en las doctrinas que se enseñan? Y hacerse esa pregunta vez tras vez y no dejarse de estar en la zona de confort. Ya alcancé este lugar, ¿cierto? Ya estoy aquí en mi silla, en mi asiento seleccionado, ¿cierto? Y ya lo tengo asegurado, porque nadie tiene, estuvimos leyendo, ¿cierto? Entre paréntesis, los invito a conversar con Esteban Guiper, ¿cierto? Hay un grupo de lectura bíblica que se está asignando
mensajes, libros semana tras semana, y es bonito que mientras más personas se unan, lo hayan mejor, y ahí, por ahí en las conversaciones que se dio, alguien dijo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esto es algo que es bíblico, no lo inventó él tampoco, sino que aparece en la Biblia. Y es lo que los invito, ¿cierto?, a vez tras vez ir yendo acá. Y entonces voy a volver a Hebreos 6, ¿cierto?, donde está hablando del fundamento de nuestras creencias, de nuestra doctrina. Dice: no echando otra vez en el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. No, y esto significa, no vamos a empezar otra vez a ponerle trabas, ¿cierto?, al arrepentimiento, que significa arrepentirse del pecado, que las leyes de Dios están vigentes. Esa es parte de nuestras doctrinas fundamentales. Entonces, estar convencido de aquello, de que si bien es cierto, nadie puede ganar la salvación por ninguna obra, pero sí es necesario que haya un arrepentimiento, hacer obras de arrepentimiento para bautizarse. Eso es lo que dice el apóstol Juan el Bautista, ¿cierto? Hacer obras de arrepentimiento para alcanzar el bautismo. Cuando habla ahí en Mateo 3 acerca de aquello. Entonces, el arrepentimiento es algo que nosotros lo enseñamos y lo creemos. Estamos convencidos de aquello. Luego dice: de la fe en Dios, ¿cierto? Creemos en Dios, creemos lo que es Dios y entendemos lo que Dios nos está enseñando y creemos en Él. Es lo que yo les decía anteriormente. No volver otra vez a poner en duda, ¿cierto?, a cuestionarnos nuevamente los pilares fundamentales. Y estas son nuestras doctrinas básicas. Y ahora, si usted tiene dudas en aquello, lo invito, ¿cierto? No estamos en el estudio bíblico de miércoles por la noche, sí, pero sí los invito a sacar el folleto de las doctrinas fundamentales, las creencias fundamentales de la Iglesia, que está disponible para las personas que lo solicitan a través de internet, ¿cierto? En nuestras publicaciones, en nuestra revista se hace el llamado a que las personas lo lean. Lo hemos leído nosotros, lo hemos estudiado, creemos lo que dice nuestro folleto, que nosotros promocionamos al resto, que nosotros instamos a que las personas lean. Lo hemos estudiado. Hay suficientes copias, yo creo, para que puedan tomar uno por familia y llevarlo y repasarlo nuevamente. Dice que más acá, la fe en Dios, dice la doctrina del bautismo, como nosotros creemos en el bautismo, ¿cierto?, a través de la inmersión, precedido, ¿cierto?, del arrepentimiento. También la imposición de manos, que es a través de la imposición de manos que el Espíritu Santo llega, ¿cierto?, a las personas. ¿Y dónde se aplica la imposición de manos, ¿cierto?, o la unción? Entre paréntesis, ¿cierto?, quiero aquí poner hacer un paréntesis, que tiene que ver con parte de nuestras doctrinas. Voy a leerlo porque hace tiempo se lo conversé a una persona y me dijo que sería importante que lo leyéramos adelante. En Santiago 5, el versículo 14, hablando esto de la unción, de la imposición de manos, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Ese es el mandamiento que nosotros encontramos en la Biblia. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Llame al anciano y oren por él, ungiéndole con aceite. Ese es el primer mandamiento, si hay alguien que está enfermo entre nosotros. Y ese debería ser primero, y antes de solicitar, por ejemplo, paño ungido. Porque el paño ungido es un recurso, ¿cierto?, que aparece en Hechos, que se hacía cuando el ministro, o sea, que se hicieron milagros a través de las prendas del apóstol Pablo,
Pero lo que la Biblia nos dice en el versículo 14 de Santiago 5 es que lo primero que uno tiene que hacer es llamar al anciano, si uno está enfermo, y oren por él. Y el anciano tiene que discernir cuál es la mejor opción en ese momento, si no está disponible para viajar, si no puede ir, si hay ya la responsabilidad, entre paréntesis, usted se la traspasa, ¿cierto?, a la persona que no, a lo mejor no quiere ir a visitarlo o no puede ir a visitarlo o se le encuentra lejos, y ahí se encontrará una alternativa. Pero se los digo sinceramente, no creo que sea adecuado que personas andemos con paños ungidos, ¿cierto?, en la billetera en caso de, para guardarlos, tenerlos así como una aspirina o algo así, porque esa no es la función. La verdadera sanación se produce por creer lo que la Biblia dice, no porque nosotros creemos que la Biblia dice. Y la Biblia dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, llame al anciano. Y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros enseñamos. Luego dice, imposición de mano. Voy a continuar en Hebreos 6. Dice la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Creemos, ¿cierto?, en estas oportunidades. Todos tendrán una oportunidad, por eso hay más de una resurrección. La primera resurrección es la mejor de las resurrecciones y se le va a dar vida eterna, ¿cierto?, al principio del milenio a las personas que estén calificadas para pertenecer al equipo de trabajo de Dios y van a poder habitar con Dios en forma espiritual durante el milenio para poder transformar la tierra, para preparar un planeta para la segunda resurrección. Y va a haber, ¿cierto?, entendemos, no aparece específicamente la palabra tercera resurrección en la Biblia, pero que va a haber una resurrección para las personas que nunca quisieron aceptar este camino de buenas a primeras. Y eso es lo que nosotros entendemos y eso es lo que nosotros enseñamos. Y eso es lo que decimos que aparece en la Biblia. Y eso es lo que nosotros está escrito acá en nuestro folleto de las creencias fundamentales de la Iglesia. Jesucristo mismo, hablando de doctrina, en un relato que aparece en Mateo 22, el versículo 23, le da un importantísimo valor a las doctrinas que debían haber sido de conocimiento primario para las personas que estaban siendo escuchadas por Dios. No olvidemos, ¿cierto?, y lo que aprendimos en el estudio bíblico de la fiesta, que las personas que hablaban con Jesucristo en esa época no eran como nosotros, ¿cierto? Tenemos cada uno más de una copia, ¿cierto?, de la palabra de Dios y las tenemos. En esa época las personas se sabían de memoria la Biblia y podían recitarla, ¿cierto?, por porciones. Entonces no era que se supieran los nombres de los libros de la Biblia, se sabían los versículos de la Biblia. Cuando Jesucristo parafraseaba cierta parte de la Biblia, ellos asociaban inmediatamente el contexto entero de lo que se estaba hablando. Y eso es lo que significa un poco la palabra remés, ¿cierto? Que cuando Jesucristo hablaba, decía el Hijo del Hombre, no solamente se estaba refiriendo a un título, se estaba refiriendo al Hijo del Hombre que aparece en Daniel, ¿cierto?, que cohabitaba con el anciano de Días. Entonces se estaba haciendo aquel, y eso es lo que significa un poco. Entonces este es el contexto de las personas que escuchaban a Jesucristo, que tenían el conocimiento teórico de la palabra de Dios. En el capítulo 22, el versículo 23, Jesucristo, aquí era al revés, ¿cierto? El capítulo 22, el versículo 23. Estaba buscando, yo al revés o lo dije al revés, no me acuerdo bien. Pero es el versículo 23 del capítulo 22. La primera parte dice, aquel día vinieron a él saduceos, que eran personas que, una rama, ¿cierto?, de la religión que había en esa época, dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, aquí otra vez hacer un paréntesis, y entender que saduceos y fariseos, y lo que está haciendo notar aquí en este versículo, que no creían en la resurrección, es que para que nosotros entendamos que fariseos y saduceos no seguían perfectamente las doctrinas bíblicas. Saduceos no creían en la resurrección. Y si ustedes leyeron leímos anteriormente, ¿cierto?, en Hebreos 6,
forman parte de las doctrinas básicas que Pablo decía que ya teníamos que superar y pasar a temas de madurez. O sea, si ellos no creían en la doctrina básica de la resurrección, ¿cómo podrían alcanzar madurez espiritual? Entonces, este versículo es interesante para que nosotros podamos mirar desde otra perspectiva a tanto saduceos como fariseos, que ni Jesucristo no era ni saduceo ni fariseo, y me atrevería a decir que tampoco era judío de religión judía de esa época. La religión de Jesucristo era la religión bíblica, la que parece pura, la sana doctrina, la que lleva a la vida eterna. Entonces, más adelante, ¿cierto? Aquí le están haciendo una pregunta para, como se dice en chileno, ¿cierto? Para poder pillarlos, ¿sí? Para poder casarlos. Le están haciendo una pregunta acerca de quién va a ser el marido de una mujer que tuvo más de un marido en el futuro. Y el versículo 29 dice, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí es donde está la palabra de vida, en las Escrituras. Aquí es donde está el poder de Dios, en las Escrituras. Erráis. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba de la doctrina de Dios. Las doctrinas de Dios nos ayudan en muchas facetas de nuestro andar cristiano. Uno de ellos es el que nos da las bases para poder vivir esta vida de cristiano. La sana doctrina son nuestras bases de la vida cristiana. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 6, las doctrinas son las bases de nuestro vivir. Cuando nosotros entendemos esto y entendemos cómo nosotros vivimos esta fe, por ejemplo, en el tema del bautismo, entendemos que el bautismo no es el fin de la carrera, es el principio de la carrera. Cuando uno se bautiza, empieza a vivir el camino y entendemos entonces que el bautismo es parte inicial de este camino. Eso nos marca nuestra forma de vivir, porque, ¿cierto? No creemos en la definición de una vez salvo, siempre salvo, entonces uno se bautiza, ya se olvida de este camino, sino creemos que el bautismo es el comienzo de la carrera, y creemos en lo que se dijo, ¿cierto? En ese versículo, el que piense estar firme, miren lo que no caiga, y tengo que completar la carrera y todo aquello. Entonces, creer en nuestra doctrina marca nuestra forma de vivir. Acá el versículo 6 dice, Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Cierto? Y aquí los discípulos primero entendieron que se estaba hablando del pan físico, porque no habían comprado pan, pero Jesucristo les aclaró más adelante que no estaba hablando de aquello. El versículo 11 dice, y les dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. Guardarse de las doctrinas, de estas doctrinas, ¿cierto?, de añadir reglas extras, ¿cierto?, reglas humanas al camino de Dios, que le quitaban tanto el valor especial que tenía la ley de Dios, ¿cierto?, que era una ley, como decía al principio, la ley del sábado, una ley que nos ayuda a vivir, no una ley que nos pone restricciones. Entonces, aquí yo puse dentro de algunas, ¿cierto?, caminar más de la cuenta, ¿cierto?, poniéndole cantidad de kilómetros,
o guardar 2 días de cierta fiesta santa para asegurarse que están guardando en el día correcto, ¿cierto? Esas son reglas añadidas. Y de esas son las reglas que Jesucristo nos pidió guardarnos de esa levadura, de esa doctrina de fariseos y saduceos. En el libro de Juan, hablando de las doctrinas, Juan 7, el versículo 14. Hablando acá de la fiesta de tabernáculos, ¿cierto? Que forma parte de nuestras doctrinas. Dice más, a la mitad de la fiesta subió Jesucristo al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Cierto? Y Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esta no es la doctrina de Jesucristo, es la doctrina de Dios. Y él mismo lo decía, esta no es, nosotros, Jesucristo dijo, o Pablo escribió, ser imitadores de mí como yo de Cristo, y hay que imitar, ¿cierto? Y estas no son nuestras doctrinas, no son nuestras creencias, son las creencias y las doctrinas de Dios. Y estas doctrinas nos indican el camino de vida. El versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces las doctrinas nos indican, ¿cierto?, dónde reunirnos. Ahí estaban guardando la fiesta, ¿cierto? ¿Cuándo reunirse? ¿Por qué reunirse? ¿Qué hacer cuando se reúnen, ¿cierto? ¿Qué comer? ¿Qué no comer? ¿Qué actividades hacer? ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo no adorar a Dios? Entonces las doctrinas también nos enseñan cómo adorar a Dios. Este podría ser otro punto, ¿cierto? Las doctrinas son las bases nuestras para poder adorar a Dios. Ustedes saben que romanos y griegos, ¿cierto?, mezclaron sus dioses y de hecho son casi los mismos que cambian de nombre. Y después, en el año 325, en el concilio de Nicea, ¿cierto?, se adoptaron varias de las creencias, ¿cierto?, y se mezclaron con pseudo-cristianismo, ¿cierto? Digo pseudo porque en verdad lo que hicieron fue mezclar estas dos grandes corrientes que habían, hacerla una sola para poder acaparar la mayor cantidad de personas y esto se llama el sincretismo, de adoptar creencias, costumbres de otras religiones y adaptarlas para nuestras propias creencias para así quedarnos tranquilos, ¿cierto? Podríamos decir nosotros hoy en día, ¿cierto? Da lo mismo que hacemos la noche del 24 de diciembre, total nosotros sabemos y creemos en nuestro Dios y podemos estar en cualquier parte sin ningún problema, o como hablaba don Vicente, ¿cierto?, hace un par de semanas acerca de la fiesta de los muertos, ¿cierto? Nosotros vamos a celebrar esta fiesta de otra manera positiva, ¿cierto? En vez de vestidos de muerte, vestidos de luz, y le vamos a dar otro sentido a esta fiesta. Eso se llama sincretismo. Y sin embargo, Jesucristo dio instrucciones claras en Juan, en el mismo libro de Juan, el versículo 24, el capítulo 4, el versículo 24, dice, Dios es espíritu. Una de las definiciones de Dios, ¿cierto? Dios es amor, Dios es espíritu, y los que adoran, porque estas doctrinas, ¿cierto?, estas bases nos van a mostrar la forma de adorar a Dios. Los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y verdad es otra, ¿cierto?, de las... Verdad son las doctrinas. Nuestras doctrinas son las verdades de Dios que están expresadas en el libro que Él nos dejó. O sea, si alguien quiere adorar a Dios, tiene que adorarlo con la sana doctrina, la que produce vida eterna. Sin estas fiestas añadidas y sin otro tipo de añadiduras, ¿cierto?, que, como decía anteriormente, tiene que ver con esto del sincretismo, de adoptar otras costumbres
y hacerlas parte de nuestra forma de adorar a Dios. También la sana doctrina o las doctrinas son la base de nuestro compañerismo como cristianos. Como dice don Jaime, ¿cierto? Una frase célebre de él, la tengo anotada aquí, dice: al final del día, lo que nos une es lo que creemos. O al final del día, ¿cierto? Lo que nos separa es lo que creemos. La sana doctrina forma la base de nuestro compañerismo como cristianos. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. Voy a empezar con el versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, parte de las fiestas santas de Dios, ¿cierto? Dice, ¿qué dice? Dice, estaban todos unánimemente juntos. Porque tienen un punto de reunión acá, mandatado por Dios, con un propósito específico, ¿cierto? Con un motivo detrás, y que los hace estar unánimemente juntos. Y luego, ¿cierto? Ustedes conocen el relato de ese primer día de Pentecostés, ¿cierto? Que se manifestó el Espíritu Santo en ese primer Pentecostés del año 31 de la era cristiana, ¿cierto? Y recibieron milagrosamente el Espíritu Santo, y Pedro se paró, ¿cierto? Dio ese sermón muy motivante, ¿cierto? Muy alentador, inspirado por Dios, que provocó en las personas, ¿cierto? Voy a leer el versículo 36 del mismo capítulo 2, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Como la conclusión de su mensaje, ¿cierto? Después de hablar de todo aquello que estaba prometido del Espíritu Santo y que se estaba cumpliendo ahí ante su propia vista. Entonces le preguntaron, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? El verdadero arrepentimiento que provoca acción. Estas son las sanas doctrinas. El verdadero arrepentimiento que provoca algo en las personas, que provoca no quedarse en la zona de confort. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hablándole otra vez de estas doctrinas básicas que nosotros creemos. Y se bautizaron, dice el versículo 42, ¿cierto? El versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Después de ese potente mensaje y de ese potente, ¿cierto?, sermón que se dio, y donde entendieron la verdad de Dios. Y el versículo 42 continúa la historia, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina los llevó a perseverar en la comunión de unos con otros y en la comunión del partimiento del pan, ¿cierto? Como el anuncio decía, después de los servicios, ¿cierto? Vamos a quedarnos un momento a tomar onces, ¿cierto? Y el servicio del té y café y esta comunión que se produce entre los hermanos es porque perseveramos en las doctrinas y en las oraciones. Las oraciones porque perseveramos en la misma doctrina. Entonces, este punto de las doctrinas, entender las doctrinas que nos unen, incluso nos lleva a permanecer más unidos. Otro punto importantísimo de las doctrinas es que nosotros debemos cumplir por la misión, ¿cierto?, que tenemos en nuestro logo de la iglesia, de predicar el Evangelio, es que debemos predicar el Evangelio y debemos predicar acerca de nuestras doctrinas. Hay un relato que aparece en Hechos, el capítulo 13,
Las doctrinas deben ser la parte central de nuestra predicación. Hechos 13, el versículo 4, dice: entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y allí navegaron a Chipre. Llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, ¿cierto? Porque el mismo nombre de Bar Jesús, aquí se traduce, dice, y él les resistía procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está en contra de ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Hizo un milagro portentoso ahí delante de los ojos del procónsul. Y el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado. Pero aquí la palabra nos dice que el procónsul no creyó por el milagro. Aunque se maravilló por el milagro, dice: el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Eso fue lo que cautivó al procónsul. No el milagro portentoso, sino la doctrina del Señor. La verdadera doctrina, la que tiene que ser la base de nuestras predicaciones del Evangelio, la que tiene que ser la base de lo que nosotros tenemos que cumplir, la misión que Jesucristo dejó para los tiempos del fin. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio y entonces vendrá el fin. Será predicado a todo el mundo. Es parte esencial del trabajo de la iglesia, predicar el Evangelio. Y otro de los roles principales que tienen las doctrinas, la sana doctrina, que son la base de nuestra salvación. La sana doctrina, el conocer a Dios, el conocer lo que es Dios, son la base de nuestra salvación. Dios quiere y produce en nosotros aquello. ¿Cómo podríamos llegar a ser parte de la familia de Dios si no creemos en Dios y no creemos en lo que Él nos escribió en sus palabras? ¿O no sabemos lo que Dios quiere de nosotros, cómo Dios se manifiesta hacia nosotros? Voy a volver a leer el primer versículo que leí, 1 Timoteo 4:16. Ya habíamos leído este versículo, 1 Timoteo 4, el capítulo 4, el versículo 16. Voy a leer del 15, dice: ocúpate en estas cosas, hablando de la doctrina, permanece en ellas, para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, tener cuidado de la doctrina, conocer, estudiar, y lo que había dicho anteriormente, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hablándole esta carta a Timoteo. Yo entiendo
y yo estoy seguro que Pablo también, que entendemos que la verdadera salvación es a través del sacrificio de Jesucristo, pero esa salvación viene acompañada, ¿cierto? Porque no, nada de lo que nosotros hagamos, ni que leamos la Biblia, ni que guardemos los mandamientos, provoca salvación en nosotros. La salvación es por el sacrificio de Jesucristo, cuya sangre, ¿cierto?, cubre nuestros pecados. Pero aquí se nos insta, ¿cierto?, a que conozcamos sus caminos, porque Dios quiere entregar salvación a quien se está preocupando de sus caminos, a quien se está preocupando de saber sus verdades. Y este versículo era escrito a Timoteo, quien iba a estar a cargo, ¿cierto?, podríamos decir, de la predicación del Evangelio, tanto en su sinagoga, ¿cierto?, como lo hacían en esa época a través, como eran los apóstoles, que significa enviados a, ¿cierto?, enviados a predicar el Evangelio a través de las diversas congregaciones, que dice: te salvarás a ti mismo y a quienes te oyeren. Esta es la palabra, la sana doctrina que produce salvación. En 2 de Timoteo, el capítulo 4 también, el versículo 1, aquí vuelve a hablar del mismo tema, pero esta vez le podríamos decir, le aumenta el tono de la petición, porque ya voy a leer acá, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, y el versículo 2 dice que lo que le encarece, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Enseñanza, la palabra de Dios. Te encarezco que prediques la palabra, que hables de la palabra de Dios, que hables de la doctrina de Dios, que hables, que reprendas, redargullas. Hermanos, la palabra de Dios, la sana doctrina, es la que es muy importante para nuestro andar como cristianos. En la otra carta pastoral que le escribió a Tito, en el capítulo 1, aquí está hablando, ¿cierto?, de los requisitos para ancianos y obispos. El versículo 9 dice, hablando al mismo respecto del retenedor, es cierto lo que aparece acá, dice retenedor. Esta es otra de las características que Pablo te encarezco, le podríamos decir aquí a Tito. Dice: la persona sea retenedor de la palabra fiel, tal como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Esto es un tema importante dentro de nuestro andar como cristianos, el conocer lo que Dios nos pide, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, que son las que finalmente, como decíamos, ¿cierto?, provocan en nosotros la sana convivencia, provocan nuestra manera de vivir, nuestra manera de presentarnos, y sobre todo, como dice en Timoteo 4:16, ¿cierto?, esta sana doctrina son las que van a conducirnos a la salvación. Buenas tardes a todos.